para exportar de Colombia a Estados Unidos, en gran mayoría para poder exportar otro producto. Y entonces en los 80s, sí. Café con leche, entonces. Exacto. Con leche en polvo. En los cafés se generan las revoluciones, en los bares se generan los chismes. Si llevaban una hoja con el hongo, ¿no? Entonces que lo encontraran y pues para evitar que se expandiera, ¿no? Sí. Entonces se hicieron con muchísima gente, alguien que llegó, una empresa que llegó con mucho dinero. Sabemos quién es, no vamos a decir. Sí, están en Seattle. Dinamarca. En Dinamarca, a mí me lo dijeron. Sí. Sí. 12 tazas de café diarias. Sí. Per cápita. Oye, ¿y te acuerdas también de Niños del Hombre? En Niños del Hombre, un saludo a nuestro amigo Tiempo Detenido, que le encanta, su favorita. 20 de febrero de 2021. Un nuevo hongo ataca variedad de café. La mutación del hongo, conocido como la roya del cafeto, se está expandiendo de manera alarmante por todas las plantaciones de café de la variedad robusta. Este hongo causa defoliación total y reduce la producción de los cafetos hasta en un 95%. Detectado por primera vez en México, en la región del Soconusco, en Chiapas, en 1981, fue cambiando hasta convertirse en esta nueva especie que tiene una resistencia absoluta a todos los fungicidas conocidos. Este nuevo organismo ha desconcertado a los expertos, ya que por alguna razón aún desconocida, no está afectando a la variedad arábica, cultivada en las regiones montañosas. En tanto, los productores están buscando desesperadamente soluciones y estrategias para contener la propagación de la plaga. Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en México se tienen establecidas más de 700,000 hectáreas de café distribuidas en 14 entidades federativas, siendo los principales estados productores Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero. Por supuesto, las implicaciones económicas son inmensas. Las grandes empresas y los dueños de las cafeterías de todo el mundo están muy preocupados a tal punto que han declarado un estado de alerta máxima. El café es la segunda mercancía más comercializada en el mundo después del petróleo. Es una emergencia. Esta peste está desafiando a la industria del café y cambiará drásticamente el panorama de nuestro negocio, advirtió el responsable de Nestlé en México. En medio de la incertidumbre, los amantes del café enfrentan la posibilidad de cambios drásticos en la disponibilidad y el precio de su bebida favorita. La industria del café, un pilar de muchas economías, ahora se encuentra ante uno de los mayores desafíos de su historia, obligándola a replantearse su futuro y a buscar soluciones innovadoras en medio de esta nueva y devastadora plaga. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Bienvenidos a Tiempos Imposibles, el programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y nuestro futuro. Amigos imposibles, soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Carlos Michel. Y tenemos este episodio un invitado especial. Está con nosotros Óscar Sánchez Riverol. Así es. Óscar, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Óscar. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por darte un tiempo para estar aquí con nosotros. Óscar es caficultor y escritor también. Y muchas cosas más que vamos a ir platicando en este capítulo. Y bueno, pues, ¿qué te pareció esta ucronía, este texto ahí apocalíptico del café? Exactamente apocalíptico, obviamente sus especificaciones técnicas, pero sí devastador para muchas cosas. Yo no entendí muy bien las implicaciones técnicas, así que me van a tener que explicar. Sí, vamos.
O sea, lo de las variedades y todo eso, no. Pues vamos platicando por ahí, vamos empezando, Oscar. Okay. A ver, si alguien en este planeta que no conociera qué es el café, ¿cómo se lo describirías? ¿Qué es eso? Mira, primero vamos a responder la pregunta y después nos vamos a las cuestiones técnicas. El café es un grano nacido en África, en Etiopía, en el país de Etiopía, antes Eritrea. Justamente nace en una región que ahora es una reserva de la biosfera, la reserva de la biosfera de Al-Jarena, que es un lugar muy especial porque alrededor está todo el desierto de Etiopía y de Sudán y está a 50 grados. Y esta sierra que está ahí viendo hacia el Mar Rojo, pero un poquito tierra adentro, es un lugar que tiene un clima como el Mediterráneo o un poquito más frío. Sí. Es totalmente verde, etcétera. Es una cuestión muy, muy interesante. Ahí surge el primer café o los primeros cafetos, cuando menos dictaminados por la paleobotánica. Pero muy interesante porque también de ahí surgen otras tantas plantas como el incienso, que después fue exportado a la India, pero surge justamente de esta región, de este macizo montañoso. Después se hicieron muchas leyendas, que el pastorcito Caldi, que todo esto, que son nada más cuestiones románticas, pero en realidad los pastores de chivos de Etiopía al vender chivos, pues fueron igual comercializando otros productos, igual las hojas del cafeto, la pulpa, y así se fue, fue creciendo y se fue generalizando. Cuando se empiezan a tener ya técnicas de cultivo, entonces se empiezan a modificar y a realizar variedades de acuerdo a las características climáticas de cada zona donde se iban cultivando. Encontramos, ahí hay una puntuación técnica, sí, al escrito apocalíptico. Sí. Encontramos varias especies. Una especie es un tipo de planta familiar del otro tipo de planta, pero es una sola especie, sí, y de esta especie se derivan variedades. Especies comerciales botánicas tenemos dos, que una es el café arábiga y la otra es el café robusta. Que el arábiga es el que no le pegó nada en tu... Por alguna razón. Okay. Ajá. Y el robusta sí. Y el robusta sí. Okay. El café arábiga es el café de regiones montañosas, como bien lo dices, el café que se cultiva bajo sombra, que tiene ciertas características, y de se han desarrollado un sinfín de variedades. Encontramos, bueno, la primera que es el típica o criolla, que es el principal, que es justamente de donde nace. Sí. Pero ahí encontramos el Bourbon, el Mondonovo, el Costa Rica, el Catuay, el Pluma Hidalgo, bla, 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 bla. Un sinfín de variedades. Y el Robusta, que su especie es café cenéfora. Ok. Que ese es su nombre científico, Coffea cenéfora. De ahí se derivan la variedad de Robusta, que es el que se siembra bajo sol para grandes producciones, y otra variedad que es muy parecida a esta, que es la cenéfora. Encontramos otros tipos de café, pero no son de plantas de café, de la familia, ese es de la familia de las Rubiaceae, pero no son comercializables, a veces porque dan muy poquitos granos, su porte es muy, muy diferente, sí, que no es fácil comercializar o no tienes un buen producto. En el café arábiga encontramos, digamos, los cafés de menor rendimiento, pero de mayor calidad. Ok. ¿Rendimiento? ¿Te refieres a rendimiento comercial? Rendimiento comercial, sí. ¿Tamaño de la producción? Sí, para producción. Por ejemplo, el café arábiga, en cualquiera de sus variedades, tiene ciertas especificaciones para sembrar por hectárea. Por decir, puedes sembrar, de acuerdo a la zona, no puedes sembrar más de 300 matas por hectárea, 400 matas por hectárea. Te produce un poquito menos.
Obviamente es de mayor calidad, pero es un poquito más. Sí. Y obviamente, ¿por qué? Porque tienes que tener cierto porcentaje de sombra, etc. Y el café robusta, ese sí se siembra en zonas planas, en zonas agrícolas, donde puedes meter miles de matas por hectárea. Y entonces es toneladas por toneladas se obtiene, ¿no? Y además ya hay maquinaria y tecnología para hacerlo más rápido el corte, porque en el caso del café arábiga el corte sigue siendo manual. Sí. Son cortadores que vienen Okay. así, entonces es... Porque va madurando, ¿no? En varios momentos, ¿no? Hay como... Lo que conocí, que había floraciones y había como un par al año, y entonces había que ver que ya estuviera como en un color rojo, claro, ¿no? Esas son las que vas tomando y dejas otras que sigan. Las verdes, así. Ahí, ¿no? En el café arábiga, la cosecha se hace aquí en México en la temporada de invierno. Obviamente van variando un poquito los meses de acuerdo a los estados. Sí. Pero es una sola cosecha al año. Y en el robusta pues ya se logró controlar a veces hasta 2 cosechas al año. En ciertas zonas muy tecnificadas. Claro. Entonces, pues por ahí, esta historia surgió, amigos, porque yo estaba haciendo un reportaje sobre el impacto del cambio climático en el café, ¿no? Entonces, porque había de repente algunas así también notas medio apocalípticas, ¿no? Que uno ahí se encontraba en la red con eso, ¿no? Como de, el cambio climático es una amenaza como para el café, ¿no? Y entonces quisimos rastrear un poco, pues, ¿por qué? O cómo, o a quién iba a afectar, ¿no? Y lo que me encontré, pues, fue una cosa ahí gigante, ¿no? Inmensa, o sea, que no sabía ni por dónde empezar. Entonces platiqué con Oscar, fue cuando conocí a Oscar, y ya me empezó también a platicar estos detalles, ¿no? Entonces, por ahí en esta parte de la ucronía, pues hay datos como reales, ¿no? El tema de los estados productores. Sí. Existe este hongo, ¿no? O sea, lo que yo planteo es que la roya, o sea, sí existe, pero entonces por alguna razón también genera una nueva especie, ¿no? O sea, se separa, digamos, del que ya se conoce y muta y entonces hace un superhongo, ¿no? Que no hay manera. Y mi tema era porque estas variedades más comerciales, más de a pleno sol, ¿no? Y que son las que se plantan para obtener más granos, tienen pues estos intereses de empresas, ¿no? De compañías internacionales. Como así. Entonces, y no solo porque la cafeína, luego podemos platicar de eso, ¿no, Oscar? O sea, la cafeína no solo está en el café, ¿no? Está en muchos refrescos, sí, en el té, los tés, ¿no? Entonces, y como alguien decía, ¿no? Es como un biocombustible para la humanidad, ¿no? O sea, y hay personas que realmente no quieren disfrutar un café con esta... con este toque, ¿no? de la montaña, con ciertos sabores que le da convivir con esos árboles, ¿no? Tropicales, ¿no? Y que entonces de repente te sabe como a ciertas frutas o cosas así, ¿no? Y solo quieren despertar, ¿no? Que es mucho lo que se vende, ¿no? Entonces yo ahí le doy con este hongo y les tumbo su producción global, ¿no? Ese es muy bueno, pues... Bueno, yo estaba investigando un poquito sobre eso. Para empezar, yo no soy, como pueden ver, yo no soy conocedor del tema del café. De hecho, soy un nuevo tomador de café. Yo creo que tengo como unos... Yo también. 15 años de mis 40 años de edad tomando café. Ajá. Y es una tradición heredada un poco o compartida de mi esposa, que es una familia... Su familia de ella, muy cafetera de 2 o 3 veces al día. Y que después de la comida es así como obligado el café y todo. Y yo no, yo pues soy Coca-Cola, ¿no? Todavía. Más cafeína. Más cafeína. Pero me empezó a gustar mucho todo esto. Y me invitaron una vez a una cata de café en una cafetería que está aquí cerca que se llama Café Terry. Y estaban catando, no sé si se dice, pero una variedad que se llama Geisha.
Sí, el geisha, de que es de... ¿En Colombia? No, bueno, sí se da en Colombia, pero es se produjo más en Panamá y en Costa Rica. Órale. Obviamente ellos lo guardaban porque salió muy rico, pero obviamente se fue recuerdo, corriendo la voz. Se fue corriendo la voz. Recuerdo a unos 15 años un productor de este café, Serracín, de apellido Serracín, que nos decía que a los cafeticultores mexicanos no se la traigan. Ustedes los mexicanos son muy cabrones y se la van, no se la traigan. Porque si no la traíamos, el precio obviamente se iba a producir mucho. Sí. E iba a bajar. Estaba muy bien el precio en ese entonces para ellos. Ya. Ahora, Oscar me platicó de Veracruz, ¿no? Que es el lugar donde conoces y donde tienes tu... Sí, donde están los cafetales, así es. De la finca. En Coatepec, Veracruz. Coatepec. Sí, es famoso, ¿no? O sea, es como el lugar famoso de café. Sí, muy, muy interesante Coatepec. El café mexicano, ese es, digamos, una palomita a favor de la región de Coatepec. El café mexicano cotiza en la bolsa de valores. Ok. Y tiene su estándar de precio, etcétera, etcétera. Pero el café de Coatepec, de la región Coatepec, que son algunos municipios, no únicamente Coatepec, allá en Veracruz hay que recordar que los municipios son muy pequeños y muy, sí, como muy Oaxaca, fragmentados. ¿no? Atomizados, ¿no? Sí. Entonces, esta región que son varios municipios, Coatepec, Jico, Teocelo, Cozautlán, etcétera, los que están ahí cerca, cotizan a un precio diferente por encima igual en la bolsa de valores, pero a un precio diferente por encima del precio mexicano. El precio mexicano es un estándar completo y el café de Coatepec cotiza un poquito más arriba, siempre un poquito más arriba, y tenía ahí su denominación llamada Genuino Coatepec. Okay. No llegó a denominación de origen, pero sí cierto nombre, Genuino Coatepec. El problema fue cuando en los 90s se vino una baja de precio, y la baja de precio fue porque aumentó la producción, justamente porque comenzaron a entrar desde los 70s, porque el café tarda algunos años en empezar a producir, finales de los 70s, al acabar la guerra de Vietnam, se empiezan a meter cultivos de café en Vietnam y en Indonesia, que no eran productores de café. Al quedar con la guerra las selvas tan devastadas, por ahí empezaron a meter muchísimo café, entonces la producción fue altísima. A principios de los 90s, a mediados de los 90s, la producción fue tal que estos dos países entraron en los primeros lugares. México era el cuarto lugar productor del café, y al entrar estos dos, México bajó hasta el sexto, séptimo, y de ahí ha ido bajando. ¿Por qué? Porque tampoco hubo mucha promoción y mucho apoyo para los cafeticultores aquí. Cuando el café se viene a la baja, muchos cafeticultores lo que dijeron: abandono el café. Era más caro producir el café que el precio en la bolsa de valores. Exportarlo era imposible, ¿no? Imposible, porque no te daban precio. O sea. Y además no hay como en el mundo una tradición así de el café mexicano. No es como que estés en otra parte del mundo y digas... Sí. Y lo que se me hace bien raro es que sí se habla de café que no es de países productores, ¿no? Como dicen, como el café italiano. Sí. Hay una teoría que es teoría. Sí. Yo no la sustento, ni la niego, ni la afirmo, para que no me vengan por ahí después a pelear. O no. El hate siempre ayuda en los likes, en las visualizaciones, pero en los 80s, Estados Unidos, sobre todo de ciertas instituciones norteamericanas de investigación, llámese la CIA, necesitaba un producto para exportar de Colombia a Estados Unidos, en gran mayoría para poder exportar otro producto. Y entonces en los 80s... Sí. Café con leche, entonces. Exacto. Con leche en polvo. Con leche en polvo. Sí. Y entonces el producto más famoso que en los 80s, porque en los 70s no era, pero el mejor café del mundo fue el café colombiano, con un boom inmenso, mercadológico y de publicidad y todo, sobre todo en Estados Unidos. Fue así intenso. Entonces ya eran cientos de barcos los que iban
de Colombia a Estados Unidos con la exportación del café. Tenía que llegar un producto, obviamente. Y fresco y recién cortado y no podía permanecer mucho tiempo en los puertos. Órale, pásenle. Oye, está bien. Y manda, o sea, porque luego el café es psicoactivo. Sí, claro. Y mandabas ahí otro apoyo. Hay otro apoyo por si no querías dormir, claro. Si querías estar despierto, pues mandabas obviamente eso lo escuché del primo de un amigo de un amigo de un primo, o sea, no es que yo lo diga y fue. No, claro. No, pero es como, me imagino que así como hay un montón de historias alrededor del café donde es mito, donde sí. Pero ¿y cómo habrá sido? A ver, volviendo a la onda de Etiopía. O sea, ahí ya pues, porque tiene todo un proceso. O sea, tienes que cortarlo, secarlo, molerlo. Por supuesto. Tostarlo. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurrió? Mira, dice la historia, y eso es muy interesante, cuando los pastores de chivos iban a vender sus chivos al puerto de Moca en Etiopía. En Eritrea, pues, en esta zona en el cuerno del Mar Rojo. ¿Es Golfo de Adén? Sí, por ahí. Sí, es justamente en el Golfo de Adén. Llevaban hilos compradores que eran del otro lado del Mar Rojo, de la parte de Yemen, de Arabia, los árabes de la zona que obviamente viven ellos en las márgenes del río, del Mar Rojo. Compraban los chivos, pero veían que los pastores que venían de varios días de caminar solamente se tomaban un té con ciertas hojas, una infusión de ciertas hojas, y les daba fuerza y regresaban. Entonces, al indagar sobre esta planta, pues resultó que eran las hojas del café. Las hojas del café. Que también tenían cierta cafeína, los despertaba, les daba fuerza. Oye, fíjate. Y volvemos otra vez al mismo tema, porque me recordó a que en las montañas en Bolivia te echas tu hojita de otra cosa. Y pues ahí te lo echas. Sí, y era pero se hacían una infusión. Entonces, obviamente, empiezan a comprar esta planta. Esto lo estamos hablando muchísimos años antes del Islam, o sea, miles de años o cientos de años antes del Islam. Se dice que para 10 siglos antes de Cristo, en la época del rey Salomón, existió, no se dice eso es real, pero existió una emperatriz muy poderosa que era la reina del Sabá, Maquela I. Fíjense qué interesante. Maquela I hace una peregrinación a Jerusalén para conocer al rey Salomón, porque el rey Salomón era famoso por ser el más sabio de todos los reyes conocidos en ese entonces. Entonces, Maquela hace una peregrinación, le lleva de regalos animales, oro y cosas, porque ella no solamente era reina de Etiopía, era reina de prácticamente todo centro de África. O sea, era un imperio gigantesco. Maquela llega a Jerusalén, le regala, además de muchas cosas, un león, que es de donde viene el león de Judá. Si ustedes ven en Jerusalén, su escudo es un león que nace de ahí. Obviamente no había leones en aquella zona. Y de ahí nacen un montón de religiones y un montón de cosas. Entonces le regala un león, no, varios leones. Y entonces se pobló en aquella zona con algunos felinos. Se embaraza de Salomón. Obviamente ella quería tener... Dios de Salomón, ok. Tuvo que hacer una decisión salomónica. Ella quería tener el hijo del rey más sabio de la zona. De la llanura. Y entre tantas cosas también le lleva plantas de café. Entonces, los sabios de aquella zona también lo empiezan a producir los árabes, empieza a haber una cuestión muy interesante. Regresa, Maquela, que es la reina del Sabá, tiene a su hijo de Salomón, y se llama Menelik I. Menelik I él empieza a escribir, ya siendo rey, ya muerta Maquela, el Quebra Nagás, que es la crónica de los reyes de Etiopía. Toman
Ellos, la religión de Salomón, la religión judía antigua, sí, la protojudía se puede decir, y ellos la toman y la generalizan en Etiopía. Entonces, Menelik empieza a hacer su libro del Kebra Nagast, y este es el libro de donde nace el rastafarismo, que en realidad es un tema religioso. Un tema religioso. Sí. No solo. De Selassie y todo este rollo, ¿no? Sí, que después lo retoman ellos. Sí. Y pues obviamente Etiopía se volvió la potencia por su contacto con Medio Oriente, también su cercanía obviamente con el Mar Rojo y con los países árabes, su comercio, y sobre todo en la cuestión religiosa. Tan es así que Etiopía es el segundo país después de Bulgaria en convertirse completamente en un estado cristiano después cuando viene Cristo. Antes que Israel y antes que todo lo que Roma, el Imperio Romano, etc. El primer país es la zona de Bulgaria, no se llamaba Bulgaria, y el segundo país o estado fue Etiopía, en volverse cristiano. Cuando los europeos empiezan a invadir y a colonizar o a lo que quieran África, el único país que no es invadido es Etiopía. ¿Por qué? Porque ya tenía el cristianismo. Sí, ya tenía las bases. Ya tenía las bases occidentales. Ya tenía unas bases occidentales. Vale. Entonces de ahí viene también todo este contacto con el café. Obviamente los árabes empiezan a producir el café después de un buen tiempo, sobre todo en Yemen, en la zona de Yemen, empiezan a producir el café y lo empiezan a resguardar. A todo el mundo le gustaba. Sí. Lo vendían tostado, pero ya, ahora sí en el Islam, y ahora sí con jeques y con todos estos, figuras de poder, de poder, y lo comercializaban en muchos lados, pero cuidaban mucho la planta. Hasta que en la época de Luis XIV, creo que era un comandante belga o holandés, no me acuerdo, un capitán de un navío holandés, se roba varios esquejes de plantas. ¿Qué es un esqueje? Los esquejes son las plantas pequeñas. Okay. Que ponen las semillas, ¿no? Nacen, y cuando están así como cuando el bebé, que está ¿no? chiquitito. Un bebecito. Ya. Se roba varios esquejes de las plantas, las esconde. Fue perseguido por los genízaros, que eran los soldados del sultán. No lo alcanzaron, él se escapó, alcanzó a llegar con esos esquejes y se los regaló a Luis XIV. Luis XIV los mandó a cultivar, porque eran además unas plantas muy bonitas, las plantas de café. Las manda a cultivar en el jardín botánico del Palacio de Versalles. Por el clima no se dan completamente, sí se dan, las resguardan, siguen vivas, pero no se dan completamente. Fue hasta la época de Napoleón, que Napoleón ahí andaba con Josefina. Obviamente todo el mundo dice que era su esposa, no era su esposa, era la esposa de uno de los generales de Napoleón, ya después tuvo algo que ver con ella, pero Josefina era de una de las islas del Caribe, de la Martinica. Sí. Y se traen... Era de familia de la caña, ¿no? De la caña, y se traen a la Martinica algunas plantas de café que ya estaban allá en Francia, en Versalles y en otros lados, pero no producían. Ya había en algunos jardines, en algunos atrios de algunos templos, pero no producían lo suficiente, eran como plantas de ornato. Se las llevan a la Martinica y con el clima, vámonos. Es la llegada del café a América. O sea, Napoleón tuvo que ver ahí un poquito con ese tema. Digamos que la familia de Josefina. Ya. O sea, no, a lo mejor Napoleón ni las vio. Aunque dice la historia que a Napoleón le encantaba el café. Pero Francia no producía ni produce café. O sea, lo produjo ya en sus colonias. Pero lo que sucedía es... O a alguien, pues, o sea, fue en esa época, no tiene que decir, no quiere decir que Napoleón dio la orden de, llévense esas plantas y cultívenlas allá. Ahí pónganlo. Sí. Y es que me quedé pensando, entonces a Jesús le ¿aparece en la Biblia el café? No. ¿Le habrá tomado café? Aparece en el Corán.
En el Corán sí aparece. Okay. Mira. Y aparece en ciertos, en ciertas zonas del Talmud, en ciertos estudios del Talmud. Dicen, no vayan a creer que yo tengo los apócrifos en mi casa. Ahí guardados. En la parte izquierda, en la parte izquierda levantando el piso falso y está. Acompáñenme, por favor. Sí. En los apócrifos también aparece, pero es un versículo muy parecido al que viene en el Corán. En el Corán sí aparece, y el Corán aparece como una bebida negra, bla, 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 pero aparece a veces medio satanizada. Claro. Porque y hubo un tiempo en que no completamente y no satanizada o no prohibida por el Islam o por Mahoma, pero hubo en algún tiempo quienes lo interpretaron de otra forma en algunas regiones, algunos clérigos de alto rango del Islam. Estoy hablando del siglo XVIII, XVII, que sí la prohibieron, pero hubo levantamientos sociales. Lo prohibieron en la Meca, lo prohibieron. No nos quiten el café. Sí, lo prohibieron en el Cairo, en ciertas zonas, y hubo levantamientos sociales. Obviamente lo prohibieron no porque era una bebida diabólica, sino porque donde se juntaban a beber café era donde se generaban los movimientos sociales o las broncas contra el mismo. Que eso había leído justamente de que hay historiadores que creen que la ilustración y la revolución industrial y todo esto está vinculado directamente con el consumo de café en Europa. Así es, claro que sí. Se nacen en los cafés. Incluso desde antes los enciclopedistas se juntaban en los cafés. En Inglaterra también se juntaban en los cafés ellos eran más que revolucionarios, eran exploradores y todos estos que iban a buscar. Claro, sí, que el tema es que se juntaba la gente antes a consumir bebidas alcohólicas. El tema es que el tren de pensamiento que puedes seguir después de tomar mucho, pues no, es como el más óptimo. Y en cambio, si te juntas al tema del café, lo de despertar, la lucidez, todo esto. Dice un cliente de uno de mis cafés, en los cafés se generan las revoluciones, en los bares se generan los chismes. Sí puede ser. A mí me gustan los dos. Oye, Oscar, y a ver, no sé, es que es una duda ahí que yo tengo, pero seguramente alguna persona ahí ¿en qué momento? O sea, este café que le dicen como turco, ¿no? Que es como árabe, que te lo venden así como que es como una especie de distinto ahí extracción o en qué momento ahí. Este es un pleito que viene desde el Peloponeso. Desde aquellas batallas del Peloponeso. Saludos a Valenares, que seguro sabe de eso. Este café, este episodio iba a tener. Sí, y no porque se hayan peleado por el café, sino porque están peleados entre ellos desde aquel entonces, ¿no? Entre los turcos y los griegos. Los griegos atribuyen ese café y los turcos se atribuyen ese café. Como el pisco, como el Perú y Chile. El Perú y Chile, o como el mate Paraguay, Uruguay y Argentina. Entonces, pero es solamente una preparación del café, que es un café muy molido, que se hace en una vasijita de cobre que se llama ibrik en árabe o sezbe en turco. Y en griego tiene su nombre, no recuerdo cuál es su nombre. Pero se lo pelean los tres, pero es una forma de hacer, como no había antes cafeteras, filtros y todo esto, es una forma de hacer, que es un café muy molido a punto de talco. Wow. Se pone en el agua a hervir, se le ponen ciertas más condimentos. Condimentos, sí. Puede ser cardamomo, le ponen ahí, incluso hay unos le ponen unos y otros. En algunos lados, como en Grecia, lo empezaron a hacer frío, le ponen unos hielitos para el calor. Esto de que lo ponen en arena hirviendo no es más que una cuestión comercial de hace 12 años o 15 años. No es para nada. Imagínense, pues, Turquía hace
7 meses de frío. Sí, y el calor no es mucho calor en Turquía. Tú puedes ir a Estambul y no, en época de calor y templado, sí, templado. Pero en tiempo de frío cae nieve, entonces no vas a tener arenas hirvientes y no iban a ir por un café a preparar un café al sur de Turquía donde es un poquito más caliente. Resuelto ese tema. A mí me gustaría más bien preguntarles a los dos sobre su relación personal con el café. O sea, yo les platicaba que la mía es casi inexistente. De hecho, me acuerdo que, por ejemplo, mi mamá dice como, no es para niños. Claro. Eso no, porque eso no es para niños. Entonces fue como un poco mi formación. Pero no sé, ¿a ustedes cómo les fue en la familia, en la infancia? ¿Cuál es su relación con el café? Yo también recuerdo a mi mamá que tomaba un café muy caliente. La verdad es que no recuerdo como si eras, yo creo que soluble, ¿no? No tengo un recuerdo de eso, pero lo que recuerdo era que era hirviendo, ¿no? O sea, era una cosa así a ebullición y se lo servía, ¿no? Y ahí apenas se enfriaba. Y pues el aroma, ¿no? Que daba, pero lo que recuerdo es que me decía es que mi papá lo tomaba así, y por eso yo lo tomo así. Y últimamente que yo tomo algo de café, me gusta que esté caliente, no así hirviendo, pero no me gusta el café frío. Ya cuando se enfría es como... pero sí, igual, ¿no? O sea, no podía tomar café de niño. Y las primeras, alguna vez que tomé, por alguna razón, me sentí como ya demasiado, incluso palpitando así el corazón, como que fue demasiado. Así alguna vez. Y después, cuando volví a tomar, que disfruté café, fue en Cuba. Fuimos a Cuba y por el ambiente y el ron y todo, y nos llevan un café para cubanos, ¿no? Entonces que los turistas no podíamos estar, pero pues teníamos un amigo y pues fuimos con él y entonces entramos con él y él lo pidió y es como muy rápido, o sea, entonces te dan como un expresito así pequeño. Ellos lo preparan en una cafetera italiana, en una, sí, así se le llama, una italiana, que es una cosita así chiquita que es para uno muy interesante porque lo hacen muy tostado, muy tostado. Muy negro. Pero le ponen azúcar al momento de que va a ser la... O sea, viene con poquita azúcar al momento que va a ser la destilación, porque es un método de destilación. Y lo disfruté mucho. Y ahí recuerdo que... Y bueno, eso no fue hace demasiado, pues, ¿no? Hace unos 13, 14 años. Entonces, empecé pero lo dejé, no lo usaba mucho para despertar. Me decían, a veces me tocaba conducir un noticiario en la mañana y me decían, ¿por qué no tomas café? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué eres? ¿Qué extraterrestre? ¿No? Y ahora, después fuimos cuando hice este reportaje, después fuimos a El Salvador y ahí le mandamos un saludo a Cecibel Romero, una amiga, productora y periodista. Y también me mostró ahí que si quieren al ratito, ya pasando la ucronía, les platico más. Sí, a mí también, digo, antes de pasar a tu experiencia, como no teníamos esta cultura en mi familia, pues no, o sea, partes del desconocimiento, no entiendes la diferencia entre el soluble y el de cafetera, o sea, un desconocimiento total, pero luego me acuerdo que cuando estás así en la adolescencia y empiezas a salir con chavas, ¿y a dónde vas? Pues a una cafetería, ¿no? Claro. Porque es el lugar donde puedes platicar. ¿Y qué pides? Y es como, ay, pues algo con hielo, así como un frappé o una cosa así que tenga crema batida, cosas así encima desde el desconocimiento. Sí. ¿A ti cómo te fue en la...? Pues café desde el Bibi. ¿A ti sí te daban? Sí. La familia ha tenido por ahí los cafetales desde muchos, desde algunas generaciones, entonces obviamente crecimos con el rollo del café, pero el rollo que no la arrolla. Que no la arrolla, afortunadamente. Pero como cualquier adolescente en cierta edad, no te gusta lo que hace la familia, claro. Entonces te dedicas a otra cosa, no, yo voy a hacer otra cosa. Hice mis cosas, mis estudios, trabajé en otras cosas. Y retomamos hará algunos
15, 16 años este rollo otra vez de la familia, retomando también justo por eso, porque les digo que hubo una crisis desde el 95, 96 hasta el 2008, 9. Ya. Una crisis bastante fuerte, pero de ahí nace, y vamos entrando en tema, de ahí nace justo, ¿cómo se puede decir? La solución al problema y también al problema de los precios. Ok. En los países productores de café, usualmente lo que se hacía, como en todos lados en cuestión de tercer mundo, cuando se tienen buenos productos, es exportar y dejar aquí lo peor. Y sí, eso sucedía. Y pues, si no, pregunten Irapuato las fresas. Sí. Y eso sucedía. Se viene abajo el precio del café en los 90s. Se empiezan a perder hectáreas, cientos y miles de hectáreas de café. Y en Brasil, porque eso sucede para todos los productores originales de café o todos los productores tradicionales de café. Y entonces en Brasil se les ocurre por ahí del 97 o 98, pues empezar a vender su café hacia adentro, pero necesitabas una forma de comercialización, buscar el valor agregado, o venderlo en taza, venderlo esto y eso. Sí. Y empiezan a meterle un poquito el rollo del mainstream, del rollo todo este rollo un poquito más glam. Y entonces crean obviamente la primera competencia de baristas. Ahora se aprovechan de que a finales de los 90s, y esto es algo que lo voy a adelantar aquí, lo voy a sacar en un video más adelantito. A ver. Con miles de haters. Ustedes saben o han visto que en la mayoría de las cafeterías de especialidad, entre comillas, o muchas cafeterías en muchos lados, les sirven el capuchino en una taza. Sí. Y originalmente el capuchino se servía en una copa inglesa, irlandesa, una copita chiquita. ¿De cristal? De cristal, claro. Que es una copa capuchinera, donde la leche, el café y luego la espuma. Que hace así, que hace un shock térmico. ¿Por qué? Porque el café tiene que estar más caliente que la leche y es un rollo un poquito más especial, difícil de hacer, pero tiene una... Y ese es el capuchino tradicional desde principios del siglo XX. Resulta que en los 90 hay una serie muy famosa, en televisión, famosa, ahorita van a saber ustedes cuál. Y se me hace que ya sé cuál. Donde muchos episodios eran en un café. Y, claro. Y por el tipo de personajes no podían tener otra cosa más que capuchinos y ese tipo de cosas. Sí. Pero no podían tener durante las grabaciones los capuchinos porque se les caían toda la cuestión de seguimiento, porque ese pagamiento de la continuidad de las escenas. Entonces lo que hacen, meten el capuchino en tazas grandes. Y esa serie también fue culpa de mi esposa que empezara a verla. El café ya está, y esa serie. El famoso café Central Perk. Sí, Friends. Sí. Entonces de ahí nace el capuchino en taza. Okay. Y obviamente es una idea genial. ¿Por qué? Porque es un poco más complicado hacerlo y de ahí lo comienzan a hacer. Entonces, tomando los brasileños también un poquito ¿cómo se llama? Este boom y este rollo, los brasileños empiezan a crear competencias de baristas, competencias de catación. Que un barista es, para quien no lo sepa, pues el especialista, ¿no? En preparación de café. La preparación de cafés de especialidad. Okay. Porque antes no existían los baristas. Antes era el mismo mesero o el de la barra el que servía las cervezas, preparaba el café, pero fueron especializándolos. En todos los países productores de café empiezan a especializarse, empiezan los brasileños, los colombianos no. Los colombianos ellos seguían teniendo su Juan Valdés y seguían, pero... Sello rojo, Juan Valdés, etc. Y Centroamérica empieza con este boom. Obviamente ya en el 2008, 2009, porque esto fue 2002 o 2003, ya 10 años después o 8 o 9 años después, permea en todos los países productores de café y entonces el café se empieza a vender hacia adentro. Ya podemos dar un precio
un precio más, más real, con un poquito de ganancia, etcétera. Claro. Y el café, y todo esto es del café arábiga, obviamente el café de especialidad, y entonces empiezan a hacer mezclas, esto, lo otro, ya se empieza a diversificar, se empiezan a generar también personajes, se empiezan a generar cuestiones muy, muy interesantes, y empieza a haber un boom de cafetería. Nace en México por ahí debe haber sido 2005, 2006, la Expo Café, de una empresa que se llama Tradex, que tenía otras expos, pero ven también este boom, lo toman. Las primeras se hacen en Ciudad de México con mucho éxito. Se iba a ir a Monterrey. Órale. Iban a tomar como Monterrey porque era una ciudad muy industriosa, la segunda ciudad para irse, pero fue justo 2007-2008, cuando hay el problema muy fuerte de seguridad en Monterrey, y deciden traérselo a Guadalajara. Y entonces Guadalajara, pum, da su ¿qué se hace ahora acá en Expo? Sí, ya Expo tiene, Guadalajara. Es por estos días. Sí, ya casi. Sí, es por estos días. Entonces tiene su boom también Guadalajara en cientos de cafeterías de especialidad, baristas, todo un rollo. Y obviamente pues cada empresa tiene su forma cada tienda tiene su forma de presentar, también de capacitar a sus baristas, sus propias técnicas, y después cada uno, hay baristas que tienen una técnica, baristas que tienen otra, unos hablan mal de unos, otros hablan mal de otros de otros, es lo normal, lo que sucede en cualquier industria. Claro. Pues es que además es una industria inmensa, ¿no? No, o sea, yo estaba leyendo que se calcula un consumo de 2,000 millones de tazas diarias en el mundo. Hay mucho consumo. A raíz de que viene este boom, o de que empieza comercialización interna, empieza a aumentar el consumo per cápita en México, pero el consumo per cápita era malísimo. Wow, bajísimo. Nosotros somos entre los 10 primeros productores de café, pero consumíamos, el consumo per cápita era de 0.5 tazas de café al día, por persona. Por persona, 0.5. Ni una. Cuando el mayor consumo, por ejemplo, se da en Dinamarca. En Dinamarca, a mí me lo dijeron. Sí. 12 tazas de café diarias. Sí. Per cápita. 12 tazas. Y es que se tomaban unos vasos, o sea, lo ponían en unos vasos, en un vaso, casi un tarro. Ya, su Yeti, así. Sí. Y nosotros 0.5, y ahorita estamos llegándole al 2, si no es que ya lo pasamos, no he visto las estadísticas. Mira, que sí ahí nos unimos a esa ola en ese tiempo. Sí, que sí ha aumentado. Lo que más se tomaba, obviamente, era el café de soluble, el Nescafé, todas estas marcas, que es justamente de donde lo sacan estos cafés solubles, del café robusta del que hablábamos. El café se siembra bajo sol, el que tiene mayor cantidad de cafeína, porque la cafeína se produce por la absorción de los rayos ultravioletas. Entonces, a mayor sol y menor altura sobre el nivel del mar, el café produce más cafeína, y a mayor altura sobre el nivel del mar y con más sombra, el café produce menor cafeína. Aquí das pie a algo que me gustaría platicar y citarte un poco de algo que había visto que comentaste, de que nos expliques un poquito más sobre eso, que si los países tropicales son los que más y mejor producen café, y por qué no decirlo, los únicos que pueden hacerlo de manera comercial, la pregunta radicaría en por qué, a excepción de Brasil, ninguno de los productores es un gran consumidor de café. Porque estábamos justo con esto. Si tú tomas un café soluble frío, sin azúcar, sin leche, es malo en realidad. Es un producto que no es... Lo único que estabas tomando es la cafeína, que era lo que... Agua con cafeína. Agua con cafeína. Pero en realidad era agua de garbanzo quemado, etc. Sí. Entonces, chícharo. No es un producto agradable al paladar. A excepción de Brasil, porque Brasil es el primer productor del mundo, entonces produce para ellos y para afuera. Pero
no tomábamos, no se toma, incluso no se toma mucho café. Seguimos con esta cuestión de la cafeína, que si la cafeína me hace daño, que si no sabe bueno. Sí. No me gusta el café, ¿por qué? Porque no sabe bueno. Y obviamente, o sea, si te tomas un Nescafé, y a las 7 de la noche sí vas a estar todo tembloroso. Pero te puedes tomar un espresso de un café de altura de cualquier estado. En la noche y no pasa nada. Y no pasa nada. Decía mi abuelo, el café no quita el sueño, lo quitan los problemas. Ándale. Porque sí. Eso hacían en Argentina, que nos tocaba estar allá, que tienen como que también esa idea más italiana, ¿no? O bueno, una tradición ahí que adoptaron, y entonces pues cenaban pasta y cortes de carne así ya tarde, o sea, 10 de la noche, 11, y pues... amanezco muerto. Pero después de lo que uno dice también, de cenar se tomaban su expreso, y yo así como, no, pues me daba esta contrariedad, dije, no, pues no, ya me tengo que dormir y no sé cómo. Sí, pero obviamente no te tomas un corte. Sí, no. Sí. Pero bueno, te tomabas unas copas de tinto y con eso digerías, ¿no? Pero oigan, yo creo que es que no vamos a acabar. Pero espera, ¿no, Oscar? yo el episodio. Yo me quedé con los cortes. Quería comentar nada más que una vez estaba acampando en un campamento de preservación de tortuga marina. Y ya sabes, había biólogos y había agrónomos y era en Chalacatepec. Sí, seguro sí, sabes de ese rumbo. Y de repente nos dieron café keniano, creo. Sí. Y yo, pues, estaba, pues, como, no sé, 18, 19 años, así como... A mí denme una coca fría o una cerveza bien fría. No, se te va a quitar el calor si empiezas a tomar café. Y empecé a tomar café ahí en el campamento y ya no sentí calor y como... Sí, funciona. Y ya no es mito. Pues, te equilibra un poquito la temperatura corporal a lo mismo. Te la iguala un poco a como estás afuera, entonces no sientes tanta diferencia, no percibes tanto el calor y como, ay, mira. Sí, entonces tomen... Café caliente en la playa. Cuando tengan calor. No, cuando haga mucho calor, café caliente o bueno, aquí no se pueden conseguir tan fácil las hojas del cafeto, pero una infusión de las hojas del cafeto. O ándale. En Medio Oriente, en Yemen y en Arabia, se utiliza mucho el kerchés. Kerchés es el nombre que le dan a la pulpa del café, porque el café es una cerecita, lo que tomamos nosotros es la semilla se hace un beneficio, después se tuesta, el beneficio es un proceso muy muy largo, pero esta pulpa normalmente en Latinoamérica se desecha, pero esta pulpa una vez procesada también produce una infusión deliciosa. Tú te tomas una infusión de esta pulpa estando a 50 grados y te baja como... Obviamente el sol te va a quemar y te puedes insolar, pero no tienes... No percibes tanto. No percibes esa desesperación. Pero aunque es diurético, ¿no? O sea, el café te saca que es muy bueno los líquidos, porque te sudas, pero te puede deshidratar. Te puede deshidratar. Entonces hay que tomar agua, ¿no? Hay que tomar agüita. Muy bien. Oigan, pues vámonos a la ucronía, ¿no? Ya es hora, vamos para allá. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Bueno, entonces, el tema es que existe un hongo, ¿no? Que ataca al café, los cafetos, a las hojas, y entonces pues ahí merma la producción. Y hay otra también, hay un escarabajo también es otra plaga. La broca. Y entonces el tema con lo que decían del cambio climático era que a más calor, más estos cambios de clima iban a propiciar estas plagas, ¿no? Entonces mi ucronía está en la idea de que un poquito ahí a la par, o sea, se los pongo el 20 de febrero del 2021, ¿no? Entonces, a la par de la pandemia de COVID, pues se empieza este problemón ahí con el café y
pues merma esta especie que nos decía Oscar, que es más la que se cosecha casi en las costas, ¿no? A nivel del mar, que genera mucha cafeína, pero no tan buen café, ¿no? De calidad, sino más por la cafeína. Entonces, pues, ¿cómo ven? O sea, ¿qué habría? Nada más ahí, del 100% de producción de café, ¿cuánto será de esa variedad robusta? Debe de andar como el 70% a nivel mundial, como el 60% a nivel mundial. Sí, o sea, el 60-70% de la producción y que es en peligro. Y que es monocultivo, ¿no? O sea, entonces se produce industrialmente casi, ¿no? Sí. Entonces se quiere más y más y más, ¿no? Entonces obviamente hay presión, o sea, hay presión de las grandes corporaciones con los cafeticultores por cambiar la especie. Los apoyan y les dan dinero, obviamente, porque ellos van a ser los compradores. Sí. Ellos ponen el precio. Fíjate, ¿no? A mí me gustaría saber, para eso ocurrió un poquito, y debe de haber un estudio que lo sustente, qué porcentaje de la productividad del mundo, de los seres humanos, estará vinculada al café, al consumo de café, a ese rush que te da esa energía. Es un biocombustible, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver sobre todo obviamente con el consumo per cápita, cuánto consumes y por ejemplo, en los países donde más se consume, que es Dinamarca, Alemania, Francia, bueno, sobre todo los países escandinavos también. Sí. Es decir, la percepción del sol, claro. La percepción ya saben, ¿cómo se llama? La depresión que tienen por la oscuridad, por el frío y por todos estos. Las épocas de invierno, ¿no? Invierno. ¿Cuánto se consume y qué es lo que...? No, pues lo sustituirían por vodka. Eso hacían los rusos. Claro, tu tina con papas y empiezas ahí a destilar tu... Sí, claramente, ¿no? Les decía lo de El Salvador porque esa vez que fuimos, nos llevaron al cafetal, pues, ¿no? Allí. Y yo no conocía, pues, no sabía ya en el lugar cómo era, ni la planta, ni la había visto, ¿no? Pero fue toda una experiencia porque esta colega nos dice, miren, vamos a irnos salimos de San Salvador y pues nos fuimos hacia una zona volcánica, ¿no? Que también es como que un plus, ¿no? Por la tierra. Pero lo interesante era que la persona que les cuidaba pues su plantación había sido pandillero, ¿no? Okay. Entonces se había ya retirado, se había hecho... como cristiano, ¿no? Como pastor, prácticamente. Entonces, como que lo respetaban, pero había sido en los 80s, ¿no? De las pandillas, ¿no? En El Salvador. Sí. Y entonces, era muy... Pues yo me sentía ahí que estaba en una aventura ahí también, muy... Pues muy interesante. Y lo que nos contó el señor es que cuando en esos años se dan cuenta, o sea, porque él recuerda ser adolescente en ese tiempo, y pues iba con su familia y los llevaban a los cafetales y les pagaban como, no sé, $0.50 o una cosa así, si llevaban una hoja con el hongo, ¿no? Entonces, que lo encontraran y pues para evitar que se expandiera, ¿no? Sí. Pero lo que nos contaste es que les quitaban, ya no me acuerdo si toda la ropa o así, y los rociaban así en fungicidas, insecticidas, ¿no? A ellos, a su persona, ¿no? Entonces ese era otro... Oye, al rato todos chuecos, con pues, otro... No sé, sí, pues no, sí. Imagínate. Esos son, y sigue sucediendo en muchos lados, pasan, ya sabes, está la gente cultivando y pasan las avionetas rociando con pesticidas, cancerígenos completamente. O sea, es una práctica terrible. Pero ¿cómo ves entonces esta ucronía? O sea, si de plano, pum, o sea, se aparece algo ahí que les merma o sea, el 95% se cae. Porque aparte lo que ahí tangencialmente decía Oscar es de los injertos, ¿no? Esquejes, perdón. Porque tarda un par de años, o sea, como el agave, pues. 7, 8 años, y luego tienes una vida de producción. Fíjate. Pues tardas 2 años en tener tu primer producción. Sí. O sea, en tener tus primeros granitos. Tú los siembras, crece, y tarda 2 años más o menos en tener tu primer granito, tus primeros granitos. Pero en llegar a la producción máxima,
tarda más o menos 7 años hasta en que esté lleno. ¿Cuánto dura la planta? 20 o 30 años, depende también del cuidado, de la poda, porque la planta la conocemos como mata, pero en realidad es un árbol. O sea, la planta es un árbol, y si tú la dejas se va a hacer un árbol muy parecido al árbol de arrayán, en crecimiento. Delgado, esbelto, ¿no? Esbelto, pero lleno de... Obviamente, entre más crece, necesita más energía para sus ramas y todo esto, y menos producción tiene. No quiere decir que vas a tener un árbol llenísimo de granos, sino más bien mantenerlo chapito también para poder alcanzarlo. Claro. Con que lo pueda alcanzar una persona ya con eso, para el corte con eso. Entonces, sucede con los limones también. Los limones no tienen que ser árboles altos, tienen que estar más bajitos para su corte. Mira, escuchando la dicotomía, ¿qué sucedería? Sucedería que la arábiga sería carísimo. Ya, de plano. De plano, ¿por qué? Porque las grandes corporaciones tendrían entonces... Oye, ¿y en tu cafetería es arábiga? Claro, nosotros somos productores. Entonces, buena ucronía se vendería muy caro. Sí, pero no es tan bueno. O sea, no parece muy caro. O sea, parece bueno, pero no es tan bueno. Te voy a decir porque ya sucedió en la pandemia. Ok, ya eso quería entrar yo. ¿Cómo les fue? No por la roya. Ha habido brotes de roya. Obviamente ya hay planes de control, hay como cuando llega protocolos así fuertísimos y todo este rollo, ¿no? Tenemos que cuidarnos. Hay muchas plantas que son resistentes a la roya. Hay aquí en México creado el F1 en ¿cómo se llama? En Chiapas, creado en el INIFAP de Chiapas, el Garnica creado en el INIFAP ahí cerquita de Cozautlán, en Veracruz. Que son plantas que soportan tienen otras características, pero soportan más la roya. O sea, y obviamente vas haciendo producciones, nos las vamos ingeniando de alguna o de otra manera. Claro. Pero lo que pasó en pandemia, ¿qué sucedió? Hubo poca lluvia, sobre todo en la parte. No hubo mucha producción, pero alguien desde el 2020 a mediados del 2020, en el 2021 hubo la cosecha de 2020-2021 fue muy baja. Entonces hubo poco dinero, hubo poca venta, etc. Y a mediados del 2021, por ahí de junio, alguien con mucho dinero, llegó y compró futuros. Que es decir, ¿sabes qué, Pablo? Te compro, ¿cuánto produces? No, pues estoy produciendo más o menos como 10 toneladas. Te compro 8. Aquí está, pero obviamente yo pongo el precio, tú no tienes dinero porque traes la deuda del año pasado, andas... Te capitalizas. Pandemia. O sea, te lo pago por adelantado y te doy tus... pero si el precio estaba más o menos a 120 pesos kilo en verde o 108 pesos kilo, yo te lo voy a comprar en 70 pesos kilo. Le tiraron a matar. Sí, obviamente. Pero aquí tienes el dinero en efectivo y tú no vas a recibir y no sabes si vas a recibir hasta dentro de 6 meses. ¿Qué dices? Pues échamelo. Híjoles. Te firmo y ya tienes 8 toneladas mías. De las 10 o de las 9 que produzco, de las 11 que produzco, no sé. O todas. Ya. Sí. Aquí está. Entonces eso hicieron con muchísima gente. Alguien que llegó, una empresa que llegó con mucho dinero. Sabemos quién es, no vamos a decir. Sí, están en Seattle. Sabemos. Entonces compraron todo. ¿Y qué sucede? Sucede que se viene la cosecha. La cosecha fue regular, no tan buena, pero fue regular. Pero ya estaba todo vendido. Entonces no había café en ningún lado. Wow. Lo que produces, pero si tú tienes tus compromisos, tú ya le vendes a otras personas, tú ya tienes tus cafeterías, etc. Sí. Pero normalmente lo que consumimos nosotros no nos ajusta, tenemos que comprarle a los vecinos, pues no tenían. Órale. ¿Por qué? Porque ya habían vendido todo. Y los vecinos así, pues sin dinero, sin poder, pues entregando su café, que ya su dinero se lo gastaron. Sí, o sea, ese dinero solo fue patear el bote tantito hacia adelante. Hacia adelante, pero sin tener
Obviamente ya no lo volvieron a hacer, pero sí, ese año fue terrible. Y si le metemos, además de esa escasez, porque hubo una escasez de café, y si le metemos de que a raíz de la pandemia, la logística de transportación se encareció. Se interrumpió y se encareció. Se entorpeció muchísimo. Porque todas las transportadoras tienen que consolidar los trailers. No quiere decir, te voy a mandar 7 costales y el trailer se viene nada más con los 7 costales. Sí, obviamente no, ¿verdad? No hay manera. Metes 7 costales y tienes que llenar con más cosas. ¿Para qué? Para que el trailer venga. Antes, por ejemplo, antes de la pandemia, el trailer salía Jalapa, Guadalajara directo. Okay. Y ahora no. Ahora los trailers es Jalapa, Veracruz, Puebla, sí. Ciudad de México Sur, Ciudad de México Norte, Ciudad de México, Guadalajara. Entonces, lo que antes hacías una noche, ahora tienes una semana de diferencia, de espera, obviamente retraso, llegamos hasta una semana, delay. Incluso semana y media de este retraso. Ahorita ya más o menos va como en 3 días. Órale. Sí. Pero todavía no termina de consolidarse todo. O sea, todavía no termina de... O sea, todavía arrastramos parte todavía de ese... arrastramos, sí. O sea, de tener un día, ahorita ya tenemos 3 días, pero llegamos hasta semana y 2 días o semana y 3 días. Y esto también encarece. O sea, entonces por la fecha que pone Pablo en su cronía, sumado a esto que sí realmente pasó, sí. Hubiera sido una serie de eventos desafortunados. Sí. El café subió, si tú lo encuentras, el café subió muchísimo. El kilo de café antes de la pandemia estaba al público en 190. El kilo de café ahorita cuesta 400 pesos. 420, así. Pues duplicó. Sí, duplicó. Sí. Duplicó. Y la ganancia mermó. O sea, si antes tenías un porcentaje, no sé, un 10% de ganancia o 20% de ganancia, ahora tienes la mitad. Y en tus conocimientos, tú que también eres asesor ambiental, ¿verdad? Sí. Entonces, también nos puedes platicar un poquito más de esto. Si hay esta plaga que plantea Pablo, ¿hay un plan de contingencia? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿O realmente pues, sería como esperar a ver qué sucede? Sí, hay planes de contingencia. O sea, se detecta un área, se aísla. Se bombardea. Es lo que sucede, es mucho más fuerte y mucho más evidente lo que sucede con salud animal. Es igual Senacica. Claro. Sí. Una granja de pollos que detectas ahí en Lagos de Moreno. Adiós todos. Y no solamente es esa granja. Las vecinas, son las vecinas y hay protocolos. Ahí saludos a José Luis Villalpando, que es el director de Senacica aquí en Jalisco. Saludos. Que vea igual. Hay que invitarlo sobre los pollos. Sanidad Animal y Sanidad, ¿qué tal? Un gran amigo. O sabes qué también sobre los cerdos, ¿no? Que en China también. Hace 3-4 años fue que... Sí, y sucede aquí. Y que le fue bien a México. Sí, sucede aquí y tú no puedes entrar a una granja de cerdos aquí en Jalisco, por decir, si no te sanitizas, te bañas, entras con botas, con un traje como astronauta, tu carro pasa, tiene que pasar por cal y lavado las llantas y todo para no meter ninguna bacteria, no contaminar dentro, porque algo que suceda y se acaba porque no solamente es esto, y hay protocolos muy, muy interesantes. Hay un área que se llama CPA, que es para enfermedades exóticas de la Zagarpa. Bueno, ahora se llama, no sé cómo se llama, que detectan una enfermedad y inmediatamente ya tienen zonificadas todas las granjas que hay alrededor, bien censadas, zonificadas, que producen todo esto. Y todas estas, si tiene que haber despoblamiento, pues tiene que haber despoblamiento y todas mueren. Y luego las de alrededor, todavía más. Por ejemplo, a 3 kilómetros alrededor, despoblamiento. Sí. O 10 kilómetros, depende. Wow. Y 20 kilómetros más, cuarentena. No salen, ¿no? Y revisión. O sea, tú tienes tu granjita
y de repente ya el vecino ya valió madre y tú ya sabes que tú ya valiste madre también. Obviamente, si ya tienes si eres una empresa fuerte, pues tienes tus seguros contra el despoblamiento y todo eso, y obviamente vas a cuidar y con tus vecinos, a ver, que ninguno meta, a ver, que aquel canijo se trajo unas gallinas de Michoacán, no entran, cabrón, porque nos morimos todos. Claro. Entonces sí, y son estos planes similares también en el tema del café, o sea, pues, ¿qué sería? ¿Quiten todas las plantas? O sea, ¿qué se hace? Se tiene que hacer un despoblamiento, se tiene que hacer todo un proceso. Obviamente, si no es muy fuerte, como ya hay muchos químicos, si no es muy fuerte, se puede controlar químicamente, bla, bla, bla. Claro. Y se acaba ahí lo orgánico, pero ahí ya. O acabas lo orgánico o acabas o acabas todos los cultivos. O acabas los cultivos, entonces cortas todo las despoblas, te fijas en todas las granjas alrededor, hay los comités, ya no es directamente las personas que van en el gobierno, los mismos, las asociaciones de cafeticultores tienen sus comités de sanidad. Sí. Entonces, a todos les conviene o nos conviene, tenemos que estar ahí. Pues sí. Y a fin de cuentas, estos escenarios, como bien lo comentaban, apocalípticos, son bien atractivos, ¿no? O sea, esta cosa de hay una mutación en un hongo y entonces ataca y no lo puedes evitar. Parar. Pero realmente, y pasó con el COVID, pues sí hay una forma, y es un poco más cinematográfico esta cosa de esperar que algo hace que todo, porque mencionando lo de la roya, yo me acuerdo en la película de Interestelar, lo que está acabando con todos los cultivos, lo mencionan ahí, que es la roya, y que ya solo quedaba, creo que el maíz o alguna cosa así, y también se estaba acabando. Y que no había forma de detenerlo. Entonces siempre está ese sueño de apocalíptico de algo puede pasar y se acaba X cultivo. Mira, pasó en Estados Unidos, hará 20 años, la encefalopatía espongiforme bovina, que son las vacas locas, de las vacas locas. Y despoblaron todo Estados Unidos de vacas. Y prácticamente todo, o sea, no todo, pero una gran parte de la costa este, de la mitad de la costa este, prácticamente todo. Wow. Entonces eran millones y millones y millones de reses. Y la carne se fue carísima y todo eso, pero tuvieron que hacer ese despoblamiento y luego introducción de nuevos que era una enfermedad también que atacaba el cerebro, ¿no? Sí, le atacaba el cerebro a las vacas. Que no sé dónde leí que es parecido en cómo afecta al kuru, a esta enfermedad que les da a los caníbales que es Papúa Nueva Guinea o algo así, que es parecido en cómo funciona esa enfermedad, que se llama kuru. Okay. Pero si lo lleváramos a algo apocalíptico, no hay forma de detenerlo. ¿Qué pasaría en un mundo en el que el café tiene las horas contadas? Oye, ¿y te acuerdas también de Niños del Hombre? En Niños del Hombre, un saludo a nuestro amigo Tiempo Detenido, que le encanta su favorita. ¿Te acuerdas que hay como un rollo de que están pues ya protegiendo obras de arte? Sí. ¿No? Y entonces, pues es ahí como que un funcionario de gobierno, tal, no sé qué, y pues consigue café, ¿no? Sí. Y porque el café era como que casi un tráfico, casi un mercado negro, ¿no? Se haría un mercado negro. ¿Cómo ves tú que tienes cafeterías, Oscar, el cliente? O sea, el cliente que está dispuesto a pagar realmente una taza de buen café o no, dice, no, pues ya no. Mira, o sea, ya ahí la vimos. Hay como todo, ¿no? Sí. O sea, es ahora, en este momento, no hablando del escenario apocalíptico, pero es como todo, ¿no? Tú te puedes comprar unos tenis Panam, imitación Panam, baratísimos, o te puedes comprar unos zapatos carísimos y los dos van a servir para lo mismo. Claro, unos con mayor calidad, otros con menor calidad, y no digo si los más caros o los más baratos, pero los dos sirven para lo mismo y es igual, o sea, puedes ir no sé, al Oxxo o al Seven o a estas tiendas y comprarte 1 litro de café por 25 pesos,
o ir y comprar un coffee luwak, que es este cafecito que se come la civeta, este animal en Indonesia, y que lo defeca, y que cuesta, la taza debe de andar por ahí de 800 pesos. Entonces... Ok. ¿La has probado? Sí. ¿Y qué tal? Sí, es interesante. Ok. ¿Valen los 800 pesos? Poder decir que sí la probaste. Ok. Más que la taza, la experiencia. Más que la taza, la experiencia, sí. Que es otro mercado, ¿no? Vender la experiencia. Entonces, sí. Ay, pues saludos a todos los profesores de mercadotecnia que te dicen, ¿qué es lo que vende Starbucks? Experiencias. La clásica. Sí, pero necesitas tener un soporte, no solamente la experiencia, un soporte financiero. Sí. Impresionante. Impresionante, sí. Ya hemos visto por ahí otras cafeterías que quisieron hacer lo mismo, sin un soporte financiero, y tronaron. No le dieron. Pues Michelle, tenemos también dos aquí dinámicas que nos faltan, pero antes también no sé si platicamos, porque Oscar también estás presentando una novela. Sí, acabo de... ¿Estos días? ¿O ya la presenté? La presentación oficial de esta novela fue en la FIL, en la Feria Internacional del Libro 2023. Ahí estuvo. Lo voy a poner, Aquí se queda paradillo. Piticoy, la revolución del Nahual. Del Nahual, así es. Platícanos un poquito, aprovechando aquí estos minutos. Mira, trabajé así rápidamente, trabajé muchos años allá en cuestiones de medio ambiente, en muchos lugares, incluido la zona de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y todos sus alrededores. De ahí, conociendo a la gente, me platicaron y conocí un personaje que es muy interesante, que es el personaje de Pedro Zamora, el líder revolucionario que estuvo por aquel rumbo. Pero seguramente si tu familia es de esa zona, va a preguntar. Pregúntale si tienen que haber escuchado hablar de Pedro Zamora. Pero Pedro Zamora es el personaje. Y tan es el personaje que Juan Rulfo lo tiene en la entraña. Pedro Zamora es quien secuestra a su padre, al famoso abuelo Cheno, que Juan Carlos Nemigo hizo la filmación allá en Toxín, en San Pedro Toxín. Secuestra al padre de Juan Rulfo, lo cuelga de los pulgares y pide su peso en oro. Entonces, toda esta violencia y todas estas cuestiones que vive Rulfo en su niñez, se queda huérfano de padre. Se van justo porque ellos vivían allá en la hacienda en el valle, ahí en el Llano Grande. Se regresan, vivían cerca de San Gabriel, en la hacienda de Apulco. Se regresan ya con su mamá, muerto su papá, a Sayula, para evitar más enfrentamientos de estas, sí. Y aún así Pedro Zamora pues tomaba todos los pueblos y tomó Sayula más de alguna vez. Entonces muere la madre de Rulfo y se lo traen a Guadalajara y lo meten a un internado, orfanato para ricos, pobres no era, que era ese Luis Silva, el colegio Luis Silva, ahí cerquita de Coronilla. Pero toda esta entraña la trae Rulfo y pues muchos dicen que de ahí nace Pedro Páramo y nace toda esta desolación. De Zamora. Y lo menciona de Zamora, y lo menciona en sus cuentos, menciona a la gente que venía con Zamora, Petronilo Flores, a la Urraca, a la Perra, todas estas cabecillas que tenía Pedro Zamora los menciona en el Llano en Llamas, en los cuentos del Llano en Llamas. Entonces, bueno, pues yo me doy a la tarea de hacer de empezar una novela. Tardé muchos años en hacerla. Órale. Poco a poco. ¿Cuánto tardaste? Porque para que no se desanimen los que están escribiendo. Desde que empecé a escribirla hasta que pasé todas las cuestiones y vicisitudes editoriales, hasta tenerla ya en mi mano, pero ya con toda la edición, 7 años. Ok. 7 años, o sea, es terminada, pues, más o menos 4 años y medio, de correcciones, bla, bla, bla. Ya. Pero más o menos 7 años. Ya tenía yo los ejemplares hace un año, menos de un año, como en mayo o en junio, y presentamos en la FIL ya presentación oficial acá
en la Feria Internacional del Libro. Y ya de ahí invitaciones a otras ferias y a otros países y todo esto. Órale, genial. Pues, Piticoy, la revolución del Nahual, lo tenemos aquí en físico, que luego vean aquí en redes sociales, porque vamos a regalar aquí uno a los que nos escuchan y nos ven, cortesía de Oscar. Tenemos otra dinámica que es el índice de variabilidad. Básicamente nos planteamos en un escenario bajo la ucronía que plantea Pablo, ¿qué tanto hubiera cambiado tu vida del 1 al 10? 1 es poquito, 10 es mucho, ¿no? Sucediendo eso, yo creo que a lo mejor un 4 o 5. No llegaríamos porque nos hemos sabido adaptar. Ha habido otras veces que ha habido otros problemas que ha habido adversos, ¿no? Que ha habido escenarios, entonces nos hemos sabido adaptar. O sea, pues obviamente como cualquier otro, ¿no? Un negocio, si vendías pizzas y ya no hay masa de pizzas, pues vendes espaguetis o vendes camarones. ¿No? Claro. Haces otra cosa, Haces otra cosa. Utilizas lo que tienes ahí, te reinventas. Entonces, ya lo venimos haciendo. Entonces, sí, sería una dificultad mayor. Y para alguien como nosotros, pues pienso que todavía más bajo, ¿no? Solo pagaríamos más, fíjate, de repente por la taza de café. La taza de café. Y lo valoraríamos más, quizá todavía, ¿no? Porque dirías, oye, bueno, a ver, me voy a dar ya el tiempo para prepararlo, tranquilo, disfrutar el aroma. Y como lo mencionas, el escenario no sería sería catastrófico, sería pérdida de muchísimo dinero para muchas personas, sobre todo cafeticultores de Robusta. Pero yo creo que estaría solucionado el problema a lo mejor en 4 o 5 años. A lo mejor ya el siguiente ciclo con la siguiente, en 7 años ya estaría perfectamente. O sea que no lo hiciste lo suficientemente apocalíptico, te faltó todavía meterle ahí violencia. No, sí es porque para muchos sí, o sea, claro, muchos van a perder todo, pero es una crisis más. Sí, pero sería imposible imaginarnos un mundo sin café. Sí. Yo no pude, o sea, dije, no, pues, o sea, ¿cómo? O sea, pero, ¿de qué estaríamos hablando, no? O sea, pero, mira, si se pierde, ¿qué pasaría? La gente se iría a tomar té, nos volveríamos más ingleses. Sí. El té tiene más cafeína que mate, ¿no? El mate podría crecer. Sí. El café con más cafeína tiene 13% de cafeína. El té negro tiene 18% de cafeína. Ok. El mate tiene 23% de cafeína. Mateína, le dicen ellos para separarse, pero es el mismo, el mismo compuesto químico. Molecularmente. Y entonces, pues, si es por la cafeína, pues hay otros tantos productos que la sí, se nos crea la forma de... Sí, la misma azúcar tiene cafeína, sí. O ese producto colombiano también que exportaban a Estados Unidos también podría crecer, ¿no? Bajo un escenario sin café, podría crecer más todavía. Sí. Obviamente, a lo mejor saludos a mis amigos. Sí, la cafeaspirina es lo que... Ándale. Lo que subiría, o sea, productos de ese tipo de cosas, pero... o sea, sí sería catastrófico para muchos, pero sí habría... Como lo fueron muchas cosas, como lo fue el COVID y como lo fue... Claro. Sí, o como la onda es que yo todavía lo pienso, lo del petróleo, pues, ¿no? O sea, como, pues es la segunda mercancía más vendida, ¿no? O sea, bueno, pero también se habla mucho, ¿no? Oye, el petróleo se está acabando, o se hablaba de eso, o bueno, ya contamina, entonces pues hay que ir cambiando a otras, como dices, ¿no? Adaptarte, ver qué haces, ¿no? Sí, qué haces distinto, pero pues sí. Yo esperaba un número más alto en tu caso, así que yo tengo que irme muy bajo, ¿no? Un 2. Sí, un 2, una cosa así. También. Me preocuparía. No, pero bajo esta explicación me hace mucho sentido que lo que nosotros pensábamos que era muy alarmista al momento de plantearlo, pues resulta que la industria, los productores y todo, sí hay este tipo de controles como para decir, bueno, es que no se va a acabar. Es que ya lo hemos vivido, o sea, ya hemos vivido este tipo de cosas. Obviamente... Si nuestro negocio fuera únicamente vender el café, o sea, nuestro sustento sería vender el café en grano, obviamente, y tuviéramos el Robusta, obviamente nos destroza todo. Claro. Pero pues vendemos otras cosas, hacemos otras cosas, entonces
Pero justo es esto porque pues estamos en México, en el país de las crisis. ¿Cuántas crisis no hemos pasado? Y nos tenemos que ir reinventando. Reinventando, claro. ¿Sí? Hay personas que han perdido todo y vuelven desde cero, vendiendo cacahuates y de ahí para arriba. Pues yo creo que es momento también de unir esto último que dices, Oscar, con este regalo que tenemos para nuestros invitados, y yo creo que para ti, pues que escribes, ahí lo vas a usar bien, porque no sé de los invitados que han venido, cuéntenos qué han escrito, pero es una pequeña libreta. Y que te proponemos aquí en el episodio que nos compartas un capítulo de tu vida ya personal, porque nos platicabas de esto, de tu familia cafetalera, pero algo que tú identifiques y quieras compartir aquí con Tiempos Imposibles, que dijeras, es que se bifurcó mi camino, ¿no? O sea, yo sabía que si me iba para la izquierda iba a hacer algo, pues me fui para acá, o no sé, algo así. ¿Cuál hubiera sido una ucronía de pudo haber pasado esto con mi vida? Yo creo que justo esto, muchos años trabajé en cuestión de medio ambiente en la parte institucional. Y hubo un momento en que fue el momento de decidir si me dedicaba al café o me seguía dedicando a esta cuestión institucional, a godinear. A subir de puesto ahí. A subir de puesto, que de repente está bien cuando sale. O empezar en la política, ¿no? Porque también se mueve, hay un tema político. Pero justo pasa eso, si no le das por el lado, por el lado ganador, te quedas sacando copias y no vuelves ¿Por qué? Porque ya lo has visto con compañeros, lo has vivido. O sea, viví 3-4 sexenios dentro de instituciones. Entonces era cambio de jefes o de altos jefes, bajabas y volvías a subir. Y no eras del equipo a la congeladora, ¿no? A la congeladora, sí, a sacar copias al almacén. Claro. Y luego otra vez vuelve a subir y puedes ser jefe de un área, subdelegado, lo que sea, pero otra vez vuelves a bajar. Entonces eso también fue parte como de decidir, pues, ya dedicarnos a lo de nosotros, y eso te permite hacer otras cosas, obviamente es una ruptura, ¿no? Es una ruptura cuando dicen, ay, voy a poner un negocio para descansar, ¿no? Lo último que haces es descansar, pero... Y luego es muy romántico, ¿no? También, ¿cuántas gentes así como piensan como, bueno, pondré una cafetería? Sí, ¿no? ya voy a estar tranquilo. No. Uno sabe que en un negocio uno trabaja 24/7. Obviamente descansas y todo, pero te pueden despertar a la madrugada, puedes, como hoy que tienes compromisos y algo sale. Algo sale. Entonces, siempre es así. Pero pues, qué bueno que decidí por esta. ¿Por qué? Porque me ha permitido hacer más cosas, me ha permitido ampliar el espectro. Oye, y en el otro universo crónico, nada que secretario del medio ambiente, ¿no? Nacional. Secretario del medio, pero es una beca que tienes y que se acaba. Sí, también. Sí. ¿Por qué? Porque hemos tenido amigos ahí en puestos. ¿Sí? Y que sabes que llegas y se acaba. Y justo un amigo una vez así me dijo que tenía un puesto muy alto y me dice, es que aquí estoy, ya de aquí es lo más alto que puedo llegar en esta institución. Yo ya hasta aquí. Hasta aquí. Ir viendo qué voy a hacer. Y lo que estoy ganando lo estoy ahorrando porque... ¿Quién sabe qué venga después, no? Sí, justamente hubo un cambio. El primero que se va, ¿no? El primero, obviamente. Te acomodas bien, imagínate, secretario del Medio Ambiente y luego embajador de México en Etiopía. Mira, pues ahí quedaría chido. Mejor en Londres. En Dinamarca, no, mejor en Dinamarca. Prefiero donde se consume en lugar de donde se produce. Brasil, Brasil, ándale. Oye, pues muchas gracias, Oscar, por visitarnos, por darte el tiempo de platicar con nosotros sobre esto que la verdad es muy instructivo para quienes no conocemos mucho del tema del café, solo lo disfrutamos y nos pienso que es un poco como los vinos, mañana. Porque he ido también a catas de vinos y es como, yo nomás sé si me gusta o si no me gusta.
Ya todo lo demás de que sabe a esto, no alcanzo. A mí sí. No puedo. Sí, es todo igual, es lo mismo. Los vinos como el café, como es todo Que ya no nos dio más tiempo para entrar a esas ondas, ¿no? Como de entre... La cata, sí. Sí, la cata. ¿No? Y que notas de no sé qué, ¿no? Y una vez fue una cata de aceites de oliva. La peor experiencia de mi vida. No, ¿cómo me crees? dolió la cabeza, no sé, no está tan chido. ¿No? Yo pensé que era diferente. Que te daban es que pancito, se ha vuelto eso, ¿no? Así, no. Un amigo, David, le mandamos saludos, que vende mezcal, ¿no? Pues ya hay mezcaliers, ¿no? Sí. Ya, entonces, cata de mezcal, ¿no? Sí, obviamente, pues, mira, pero... con lo del mezcal, obviamente se subió, lo podemos ver muy... También. Se subió al mainstream. Hay un boom. Sí, hay un boom y se subió al mainstream que sucedía en la... que sucedió con el café en los finales de los 90, o sea, sucedió lo mismo. Yeah. Vamos a hacernos ¿qué sucedió con el tequila? ¿Qué sucedió con...? Igualito. O sea, exactamente. Sí, está. ¿Quieres subir el precio? ¿Quieres subir la venta interna? Bueno, y la especialización está chida, ¿no? O sea, yo pienso que la especialización ayuda a las industrias. Claro, ayuda, pues, por supuesto, de eso se trató, de eso se trata, pues, de incrementar el valor. Obviamente que también llegue a los productores, que no se queden los comercializadores, ¿no? Sino que coyotes lleguen, ahí, sí, está bien. Sí, porque yo leí que por ahí de los 60, 70 el café soluble era considerado un producto de alta gama, un producto para gente de dinero, y ahora es todo lo contrario. Sí. O sea, es como, no, o sea, esto no es alta gama. Entonces, ¿cómo cambia la industria? Y vendían café en grano, en verde, obviamente bien viejo, en los expendios donde se vendía maíz milo y todo eso, y las personas... El mamá coneja, ¿no? Como tipo mamá coneja, pero pues en más chiquitas, no había mamá coneja, pero en ese tipo, o en los pueblos, y las personas tostaban su propio café. Las personas pobres los ponían en un istenco, en un comalito, tostaban su café, y ahí se iban haciendo su café. Esa era la forma de tomar café de la gente de menos dinero, y cambió. Sí, ahora debe ser un lujo, ¿no? Tener tu propio café verde, tú tostarlo. Hay que saberle, ¿no? Hay que saberle, ¿no? Si está... hay los tostadores personales son carísimos. Que eso hay que platicar un día sobre eso, porque cuando pasa eso con las industrias se me hace muy curioso. Por ejemplo, con la langosta. O sea, si tú en 1800, no sé qué, en Estados Unidos, si tú llevabas a tu escuela como niño un emparedado de langosta, era porque eras pobre. Sí. O sea, era comida de la gente más humilde, porque era lo agarrabas del mar así, y era como, ¿no? Y pasó esto. O sea, lo fueron cambiando a hacerle un producto de alta gama. De alta, sí. Qué loco. ¿Qué nos espera en el futuro, amigos? Ándale, ¿qué cosa ahorita que es de... Cuéntenos, a ver. Puede cambiar? Sí. Puede cambiar. Lo más barato ahorita. Que luego pueda cambiar. Pues estaría interesante imaginarte algo así. Bueno. Muy bien. Pues mil gracias, Oscar, por acompañarnos. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera saber un poco más de ti, sobre tu café, sobre tus libros? Mira, las cafeterías. Tenemos las cafeterías Finca Riverol. Una está en Andador Coronilla número 11, entre Hidalgo y Morelos. Aquí en Guadalajara. En el centro. Y la otra está también en el centro, en el Andador Alcalde, el Paseo Alcalde, que antes era la ruidosa Avenida Alcalde, ahora es el Paseo Alcalde. En la zona del Santuario, que es Paseo Alcalde 650, esquina con General Arteaga, que es del Santuario unas 3 o 4 cuadritas rumbo a la norte. Sí. Ya. Ahí está. Ok, ¿y en redes sociales? ¿Dónde estás más activo? Ahorita me tienen en todo haciendo videos, con la cuestión editorial, ya tengo que ser streamer y todas estas cosas. Yo no quería, pero ya me di cuenta que hay que vender libros también, hay que darle difusión. Y pues estamos igual en Facebook como Oscar Sánchez Riverol, en TikTok está como Sánchez Riverol Oscar Sánchez Riverol, algo parecido. Sí, aquí los ponemos de todos modos. Y en Instagram, riverol.oscar. Sí, si alguien quisiera adquirir el libro, alguno de los que no se lo va a ganar. ¿Dónde? Mira, ¿dónde está? En la sucursal Alcalde tengo venta en algunas librerías de las famosas, pero ahí están un poquito más caros. Sí. Pero en la sucursal Alcalde, y si no, en la página piticoy.com.
Piticoy.com. Sí, http://piticoy.com. Directo, así es la. Bien, pues ya saben. Pues si quieren saber un poco más, ahí ya tienen las redes de Oscar y sobre todo pues dense la oportunidad de conocer el café, que creo que eso es, habrá que ir a... Mira, hubiéramos grabado allá, nos hubiéramos llevado otro día, micrófonos y todo y grabamos allá. Cuando gusten, se pone divertido. Podemos grabar más en Alcalde que en Coronilla. Coronilla es más ruido. Hay mucho movimiento. Y ahí que nos regales una ucronía de otra cosa. Claro, Oscar, ahí platicar. Algo que se te ocurra, pues bueno. Sí, pues muchas gracias a todos los que llegaron a este episodio número 40. Ya es el 40. Imposibles, ya emparejamos en edad. Ya, de aquí para adelante. De aquí para adelante. Ya es. Muchas gracias a todos. Ya saben, suscríbanse en YouTube. Ya estamos ahí cerca de un número mágico que queremos llegar. Favor. En Spotify también nos pueden seguir. Estamos en tiemposimposibles.com. Y pues agradecerte otra vez que nos acompañes a esto tan interesante. Gracias. Pedirte una disculpa por estos cafés tan malos que estamos tomando. No pasa nada. No pasa. Mira, ya le puse el libro para que no se vea. Sí, mira, que no se vea ya. Bueno, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Carlos Michel. Y nos vemos en otros tiempos. Una coproducción de Secuencia Digital.